Entonces les decía que nosotros vamos a responder ahorita este problema, sí, pero con simulación. Y repito, ahí hay un error de redacción. De acuerdo al problema decía que hay un reactor tipo batch o un reactor por lotes donde se alimentaba con 20 kilomol de acetileno, 50 kilomol de hidrógeno y 50 kilomol de etano. Eso era parte de la descripción del problema. Eso era nuestra alimentación. Ahí hay un error de redacción. Ahí. Y que todo eso, después de cierto tiempo, se consumía 30 kilomol de hidrógeno. Y te preguntaba, entonces dime cuánto está saliendo de cada una de las especies que están entrando. Es decir, dime cuánto está saliendo de acetileno, cuánto está saliendo de hidrógeno y cuánto está saliendo de etano. Eso es lo que prácticamente te decía el problema. Entra acetileno, entra hidrógeno y entra etano. Esos tres entran como alimentación, reaccionan 30 kilomol de hidrógeno y ahora dime cuánto de acetileno, cuánto de hidrógeno y cuánto de etano están saliendo. Y poníamos esto. O sea, aquí, como puedes observar, en la corriente 1, que es tu alimentación, tienes acetileno, hidrógeno y etano. Aunque si nos vamos a la reacción general, el etano es tu producto, pero el problema te está diciendo que está entrando también etano. Y ya más adelante tienes lo que viene siendo la segunda salida o la corriente de salida, que en este caso, si te das cuenta, tienes nuevamente salida de acetileno, salida de hidrógeno y salida de etano. ¿Por qué tienes salida de acetileno e hidrógeno? Porque se entiende que el reactor no trabaja con una conversión al 100%. Es muy raro y a nivel industrial no va a suceder. No va a haber una conversión del 100%. Bueno, entonces prácticamente tu tarea era, dime cuánto sale de acetileno, cuánto sale de hidrógeno y cuánto sale de etano. Por lógica, decías, si tengo reactivos que son acetileno y son hidrógeno, pues va a disminuir su concentración, o sea, va a disminuir lo que está entrando. Y por otra lógica, el etano, incluso lo tengo a la entrada y todavía se va a generar, pues va a salir mucho etano todavía. Entonces tú agarrabas y hacías todo esto, todo esto, todo esto. Y al final, ¿con qué respondías el problema? Pues con estos valores que tú obtenías aquí, donde tú decías, bueno, después de una reacción y el consumo de 30 kilomol de hidrógeno, salen 5 de acetileno, 5 kilomol de acetileno, salen 20 kilomol de hidrógeno, después de que se consumen 30, y salen 65 kilomol de etano, después de que entraron 50. O sea, tú con esta información de esta tablita, tú respondías el problema, después de plantear toda la de arriba, ¿verdad? Repito, acetileno entraba 20 y salía 5. Hidrógeno entraba 50 y salía 20. Etano entraba 50 y salía 65. Y cerrábamos, como todo está en gas, entonces decías, bueno, de todo lo que está saliendo, pues, y de todo lo que estuvo reaccionando, dime cuánto tengo de porcentaje en mol de acetileno, de hidrógeno y de etano. Es decir, de la mezcla gaseosa que ya sale como producto, pues dime a cuánto equivale cada componente. Obviamente se observa que el etano se encuentra en mayor proporción porque de hecho ese era el objetivo, de que tuviéramos una conversión de la reacción de hidrogenación del acetileno se transformara a etano, ese era el objetivo.
Por lo tanto, es el que yo observo que se encuentra en mayor proporción. Esa reacción, como les acabo de decir, es una reacción de hidrogenación de acetileno. Entonces, resumiendo, la composición que tiene a la salida, ¿sí?, es 0.05, bueno, 0.05556 de acetileno, que multiplicado por 100, ¿cuánto da eso? A ver, ¿cuánto da? 0.05556 por 100, ¿cuánto da? Como 5.55, ¿no? A ver, chéquenlo nada más. ¿Cuánto da el de punto 22? 22 sería 22.22%, ¿no? A ver, chequen el primero nada más. Es el único que me causa 5%. Es decir, del producto que yo estoy obteniendo aquí, el 5.5% que ya nada más sale es del acetileno. El 22.22% que sale es del hidrógeno. Y el 72 y fracción es de etano. Eso es lo que me dicen los resultados. Y repito, esto es todo lo que tú tienes que plantear para llegar a estos resultados y a este y a este. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo problema, pero cambiando un poquito, tal vez un poquito el contexto en cuestión de que nos sirva y se pueda simular. Ese es el trabajo de ahorita, eso es lo que yo quiero que vean, que es el primer problema que hicimos de la unidad 3, parece ser. Y hay que hacer unos pequeños arreglos, no mucho, pero sí hay que hacer unos arreglos. Bueno, primero, esto es lo que ustedes conocen como la interfaz de Coco Simulator. De aquí, ¿ustedes qué recuerdan que hay que hacer? ¿Qué recuerdan? Mande. Agregar los paquetes. Bueno, en este caso, nos vamos a ir a Settings. Y aquí es donde ustedes dicen que hay que agregar los paquetes. ¿Sí? El Propet Package, algo así. Y le doy a agregar. Aquí yo tengo un reactor. En este caso tenemos un reactor que le conocen como un reactor de conversión. Entonces yo voy a escoger el primerito que dice Chemse Propet Package Manager. Entonces lo voy a seleccionar. Y aquí le voy a agregar nuevo. Y me abre como si yo estuviera haciendo, no sé si ustedes recuerden, algo como si fuera una destilación. Una destilación, ¿cómo le llaman? No es flash, es de platos, una destilación un destilador con platos. Entonces aquí le voy a poner el título. En este caso el título, eso ya depende, ¿verdad? De lo que estés haciendo. Yo tengo una reacción de hidrogenación, en este caso de acetileno. Y con eso cumplimos el primer punto. El siguiente punto me habla de los componentes. Aquí nosotros como componentes tenemos es de acuerdo a la reacción. O sea, todos los componentes que tengamos en la reacción. ¿Qué tenemos? El acetileno, el hidrógeno y el etano. Obviamente hay que encontrarlos en inglés, ¿verdad? Entonces, tenemos el acetileno, que es acetilene. No sé si esté bien dicho, pero ahí está. El hidrógeno, ahí está, el hidrógeno es este. Y el etano. Etano, ahí está. Entonces ya tengo las tres especies, ya sean como reactivos, ya sean como productos. Aquí en este caso no se hace la diferenciación. O sea, si es reactivo, es producto, aquí es
dime qué especies están participando, ya sea como reactivo o ya sea como producto, o sea, pero hay que colocar los tres. Y con eso cumplimos ese punto. Y nos vamos aquí a la parte de propiedades. Yo voy a utilizar esto, la parte de, ¿cómo le llamamos? El paquete, o sea, el paquete. Vamos a ocupar este paquete y va a ser el famoso Ken Robinson 76. Y le doy que sí. Y le doy que sí. Y ahí ya cumplo con los tres que debo de llenar. Y le doy guardar. Ya guardé y ahora voy a cerrar. Y le doy que sí. Ahora ya inserté la parte del Property Package y ahora vamos a la parte de reacciones. En reacciones le voy a dar a agregar también. Y aquí voy a utilizar el primero. Y le doy a seleccionar. Aquí ya viene por default una reacción, sin embargo tú la vas a condicionar a lo que estás trabajando, entonces le voy a dar nuevo. Y le doy seleccionar. Y aquí le voy a colocar un nombre. En este caso pues es reacción de hidrogenación. A ver, ¿hidrogenación de qué? Pongan atención. Descripción, comúnmente aquí la descripción es lo que yo sugiero a los chicos, aunque lo pueden dejar, o sea, sin colocarle nada. Yo lo que les sugiero a los chicos es que coloquen el problema. Y ahorita vamos a leer el problema en cuestión de qué cambios se hicieron. Pero yo considero que en la descripción coloquen ustedes el problema, o sea, sugerencia. Si no lo colocan, no pasa nada. O sea, el simulador va a correr. Y me voy a componentes. En componentes le voy a dar agregar. Y le voy a dar el de abajo y le voy a poner OK. Y aquí hay algo que suena interesante. Hay que seleccionar solo aquellas especies que estuviesen participando. Por ejemplo, el último problema que se explicaba, donde entraba aire y tenías oxígeno y tenías nitrógeno, pero el nitrógeno no reaccionaba, pero aunque sí lo incluías en la reacción, pero como no reaccionaba, porque es inerte, no lo tendrías que seleccionar en este campo. No es el caso, porque todas las especies que anotamos ahí, todos están entrando en la reacción, todos están participando. Entonces, lo selecciono y le doy OK. Me voy a la reacción y aquí voy a crear una reacción. ¿Cómo le voy a llamar la reacción? Pues igual, reacción de hidrogenación. Espero que de acetileno. Ahí vamos a darle OK. Y ahí está. Ya llegué a esa parte y aquí otra cosa que hemos considerado y algunos criterios cuando utilizamos la parte de los coeficientes estequiométricos. ¿Cuál es el criterio que hemos manejado y que hemos considerado para los coeficientes? Además de los valores, obviamente, ¿verdad? Dices, pues tiene un valor de 1, tiene un valor de 2, un valor de 3. Pero ¿cuál es el criterio que hemos venido manejando? Ajá, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el criterio entonces? Que para los reactivos, mande, los reactivos son negativos. ¿Por qué? Porque se están consumiendo. Los productos son positivos porque se están generando. Entonces, yo tengo que venir a la reacción y en el acetileno yo tengo 1, pero no se duerma. Pero en sí voy a trabajar -1. El hidrógeno, ¿cuánto vale? Me están poniendo atención. Bueno,
vale menos 2. ¿Y el del etano? El etano es de 1. 1. Bueno, les comento algo. Esta parte también de los coeficientes, si en caso de que nosotros lo metiéramos mal, no sé, que en vez del 1 del etano le pusiéramos 2, el software también te mandaría un error. Te diría que hay algo incorrecto. Bueno, de aquí que sigue, vamos a considerar el estado de agregación en que se están llevando cada uno de ellos. ¿Qué estado de agregación tienen? Todos son gases, pero aquí maneja como vapor, así que le vamos a dar vapor. Y le damos OK. Y creo que ya es todo. Ahí están los componentes, las propiedades, creo que es todo. Y cerramos. Bueno, igual ahorita vemos. Y nos vamos aquí a la parte donde se encuentran todos los equipos que pudiéramos nosotros estar simulando. Me voy a ir a la parte de reactores. Y aquí yo voy a trabajar con este reactor que dice reactor de conversión. Y le doy seleccionar. Jóvenes. Y le doy clic. Y le doy que sí. Me está diciendo que toda la información que yo acabo de ingresar de la reacción de hidrogenación del acetileno, ¿lo va a ocupar este reactor? Sí, sí lo va a ocupar. Entonces, ahí está el reactor. Ahora, hay que manejar las corrientes de entrada y las corrientes de salida. La corriente de entrada, aún así yo tenga 2, 3 componentes que estén entrando, solamente voy a manejar una corriente de entrada y una corriente de salida. Las corrientes de entrada se dan con este. Y lo 1. Y ahí incluso me indica corriente 1, que es la corriente de alimentación, donde yo voy a tener acetileno, hidrógeno, incluso etano. Y la corriente de salida, que son mis productos. Y nuevamente tengo los 3. Acetileno, bueno, una parte más, un menor flujo de acetileno, porque ya hubo una conversión. Un menor flujo de hidrógeno, porque ya se consumieron 30. Pero ahora más etano. Ok, y ahora selecciono la corriente de entrada, ¿sí? Y hay que considerar algunos datos de temperatura y presión. Bueno, entonces hay que ingresar datos de presión y temperatura. Y tal vez en el problema original no menciona esas condiciones de entrada, pero no significa que no las podamos proponer. En este caso, el nuevo enunciado, ya dándole un pequeño arreglo, considerando el original, obviamente, pero haciendo unos arreglos, yo les menciono ahí que consideren ustedes que la alimentación aquí entra a condiciones estándar, es decir, a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, me voy aquí, primero cambio la parte de las unidades de presión, de pascales a atmósferas, y tengo 1. Me voy a la parte de datos de temperatura, de Kelvin a Celsius, y 25. Si se dan cuenta, yo no tengo composiciones molares o fracción mol, jóvenes, pero sí tengo flujos. Tengo flujos de entrada de cada una de las especies con las que estoy trabajando. Entonces, ¿cuánto vale el flujo molar del acetileno, del hidrógeno y del etano? Aquí obviamente tendríamos que ver si están entrando los 3, si es el caso, porque posiblemente alguno de ellos no esté entrando, por ejemplo el etano, porque estás pensando que solo lo vas a obtener como producto, pero dado el caso, sí lo tienes también como tu reactivo, como una alimentación, solo que aquí hay que cambiar las unidades también.
tenemos kilomol, y aquí vamos a manejarlo como horas. Al menos ahí no hace tanto ruido si es horas o segundos. O sea, el punto es darle un intervalo de tiempo. ¿Y cuánto tengo de acetileno, Arumi? 20. ¿Segura? ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Y ahí se supone que de acuerdo a la reacción ahí tendría que parar, pero no es el caso porque tengo etano. ¿Cuánto tengo de etano? Y ya con eso yo ya terminé. Si se dan cuenta en automático, aquí, observen bien, están las fracciones molares, que de acuerdo a lo que está entrando del todo, quiere decir que el 16% es de acetileno en fracción mol, no fracción masa. El 41% es del hidrógeno y el otro 41% es del etano. Y con esto cerramos. De aquí ya manejamos los datos de entrada al reactor. Ahora hay que darle algunas especificaciones al reactor. Entonces, damos clic al reactor y nos vamos a la parte donde dice edición. Y en edición, yo lo único que voy a mover es en la parte de reacción y le voy a dar a agregar. ¿Y aquí qué nombre va a tener la reacción? Pues reacción de hidrogenación. Ahí ya se acabó. Bueno. No. Y ahí hay algo muy importante. La parte de conversiones y la parte yo me imagino que esa palabra la estoy buscando en inglés, como que no me no me sonó mucho, y yo me imagino que tiene que ser con la parte de exceso. Entonces les digo, yo estuve checando estos dos términos. Obviamente el primero se entiende que es conversión. El siguiente ha de ser exceso, pero no lo vamos a ocupar ahorita. Así que vamos a dejarlo en conversión, tal como estaba. La conversión de cuánto es, y aquí es donde viene otra modificación. La conversión tiene que estar asociado al reactivo limitante. Si nos vamos al problema original, no nos dice cuánta conversión pues se tiene, porque no era importante en ese momento, porque al final dices, arma todo el plan del procedimiento de cálculo y tú obténme cuánto está saliendo de cada uno. Y un dato de grado de conversión no le interesaba este problema originalmente. Pero como tú ya resolviste el problema, dices, ok, si mi grado de conversión tiene que estar afín a mi reactivo limitante, entonces me voy a centrar a mi reactivo limitante, que es el acetileno. Entonces comparas cuánto tenías al inicio y cuánto tienes al final, y entonces dices, pues tuvo una conversión de tanto por ciento. Repito, con base al reactivo limitante, ¿cuánto se transformó en etano? El acetileno. Entonces nos podemos guiar desde aquí. Si tu reactivo limitante era el acetileno, y entró 20 y salió 5, ¿cuál es el grado de conversión que se tuvo entonces? Si el total que entró es de 20 y el total que salió es 5, entonces, ¿cuál fue el grado de conversión? ¿Cuánto vale? Hagan su regla de 3, no pasa nada. 75%. Quiere decir que entraron 20, se consumieron 15, que esos 15 equivalen al 75% del todo. Entonces, con ese dato, yo ya puedo completar aquí que el grado de conversión fue de 0.75 y me pregunta de quién. Obviamente, a ver. Es que no le di enter. Ok, ¿y ahora qué pasó? A ver.
Ah, ¿o sería 75? Ah, caray. No. Íbamos